Muy bien, buenos días a todos. Efectivamente, tal y como se ha dicho en la introducción, tanto por parte del director general como de Ana, yo me voy a referir a los aspectos más importantes de los dos primeros capítulos del decreto, que son los artículos 1 a 13 del decreto 6220, disposiciones generales y requisitos de las ECUs. Hago una pequeña introducción de cosas que ya se han dicho, pero bueno, insisto en ellas. La habilitación legal un poco de este decreto viene dada por una disposición adicional de la ley urbanística valenciana vigente, que es la ley 5/2014 de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, LOTU, la cual fue introducida por la importante y sustancial modificación que operó la ley 1/2019 el año pasado en febrero, que modificó más de 80 artículos y entre ellas introdujo esta disposición adicional, lo cual supone, digamos, una novedad importante, tal y como se ha dicho anteriormente, porque por primera vez en el ordenamiento jurídico urbanístico valenciano, podríamos decir, se da cobertura a que entre a participar el sector privado en actuaciones de verificación y control de actuaciones urbanísticas. ¿De acuerdo? En dicha disposición adicional se hace referencia a dos sujetos claramente identificados, por una parte las entidades colaboradoras, las denominadas ECUPs, y por otra parte a los colegios profesionales. Ambos dos podrán ejercitar las funciones que se indican en el apartado 2 de dicha disposición adicional. La propia disposición indica que debe existir un desarrollo reglamentario que ha de hacerse a través de un decreto del Consejo que precisamente ha dado lugar a este decreto 62/2020 de reciente promulgación y que ha sido publicado en el DOC de 20 de mayo. ¿Cuál es el objeto del decreto? El objeto del decreto es regular el sistema de habilitación, funcionamiento y registro de las ECUs para el ejercicio de estas funciones que indicamos que enumera la disposición adicional novena vigente de la LOTU. Así lo indica la propia exposición de motivos del decreto. Estas funciones suponen una intervención con carácter previo en actuaciones, en procedimientos referidos a actuaciones urbanísticas y también en actuaciones, en procedimientos de una vez se esté ejecutando las obras o de comprobación de la propia ejecución de las mismas. El decreto también regula el registro autonómico, donde deben inscribirse obligatoriamente las ECUs, es un registro dependiente de esta Dirección General, de la Dirección General de Urbanismo, y la regulación específica de la participación de los colegios profesionales en estos procedimientos. Estos dos últimos aspectos pues, los tratará Hermenegildo en la siguiente intervención. Bien, entrando un poco en materia de lo que a mí me toca, definición de las ECUPs. ¿Qué es una ECUP? Pues lo define el decreto como son sujetos privados que cumpliendo los requisitos del artículo 8, que luego detallaremos, e inscribiéndose de manera obligatoria en el RECUP, en el Registro Autonómico de Entidades Colaboradoras, participan en los procedimientos de licencia y declaración responsable establecidos en la LOTU. Estos procedimientos están establecidos en el artículo 213 y 214, de tal manera que los supuestos de hecho, digamos, del 213 son las actuaciones urbanísticas que se sujetan a licencia y los supuestos del 214 a declaración responsable únicamente. Bien, pues en estos dos procedimientos, que son las dos intervenciones administrativas típicas en materia de urbanismo, van a poder participar las ECUs. ¿Cuáles son las funciones de una ECUP? Las funciones que puede llevar a cabo una ECUP son las establecidas a las que ya he hecho referencia en la disposición adicional novena de la LOTU. Lógicamente, el decreto desarrolla y no puede separarse de lo indicado en la ley. El decreto en su artículo 2 establece estas funciones de la adicional novena de la ley con mayor detalle, podríamos decir, con mayor desglose y destacaría, digamos, el apartado C, el artículo 2.2c del decreto, en el que se indica que una ECU puede acreditar respecto de un proyecto concreto el cumplimiento de la legislación y el planeamiento urbanístico aplicado. ¿De acuerdo? Esto es una importante posibilidad de llevar a cabo por una ECU.
se establece como requisito previo que el ayuntamiento haya emitido con carácter previo la denominada cédula de garantía urbanística, que no deja de ser un certificado, digamos, que emite la corporación local respecto de los usos que se pueden llevar a cabo durante un año, con una garantía de un año, en una parcela determinada. Bien, siempre que se haya emitido esta cédula, pues la ECUP podrá certificar el cumplimiento de legislación y planeamiento urbanístico. ¿Cuál es el producto que elabora una ECUP? Un certificado. La ECUP formalizará el resultado de su actuación en un certificado. El decreto indica que la Dirección General de Urbanismo debe establecer un modelo con un mínimo contenido. Ya podemos avanzar, creo que lo ha dicho Ana también en su intervención, que estamos trabajando en este modelo, de tal manera que sirva un poco de apoyo y de guía a la SECUP en un primer momento de su actuación, podríamos decir. Actuación de la SECUP. La participación de la SECUP debe estar guiada por los principios de imparcialidad, confidencialidad e independencia. Y se llevará a cabo siempre, esto es muy importante, a instancia del interesado. Es decir, el particular, el promotor, siempre va a poder recurrir a una ECUP en un procedimiento de licencia de declaración responsable de manera voluntaria, de tal manera que la participación de la SECUP no es obligatoria. ¿Qué tipos de certificado existen? El certificado emitido por una ECUP será de conformidad o de no conformidad. El contenido de estos, sea de un tipo o de otro, no tiene carácter vinculante para los servicios técnicos municipales ni para los órganos resolutorios municipales. De tal manera que los ayuntamientos pueden llevar a cabo las potestades de verificación, comprobación e inspección de lo que indica el certificado de la ECUP y de cómo, en su caso, se estén ejecutando las obras, sin lugar a dudas. En caso de certificados de no conformidad por parte de una ECUP, se requiere una ratificación expresa por parte del ayuntamiento o, en su caso, de una rectificación. Si así lo consideran los servicios técnicos municipales, podrían modificar el criterio que ha establecido la ECUP en este certificado de no conformidad. Podemos decir que la firma de este certificado corresponde al personal técnico, a uno de los técnicos que la ECUP haya asignado a estas funciones, y debe acompañarse igualmente de la firma del máximo responsable a nivel técnico de la ECUP. Y otra cosa que destacaría es que un promotor, un particular, cuando haya contratado una ECUP y ésta haya emitido un certificado respecto de un proyecto concreto, no puede volver a contratar a una nueva ECUP para que emita un certificado distinto, ¿de acuerdo? Una vez emitido el certificado por una ECUP no se puede acudir a una segunda. Bien. Estamos diciendo todo el rato, a lo largo de la intervención, que las ECUP participan en dos procedimientos, procedimientos de licencia y declaraciones responsables urbanísticas, en este intento, en este objetivo de agilización que establecen las exposiciones de motivos, como de la modificación de la LOTUB. ¿Cuáles son los efectos de un certificado de conformidad? Me queda fuera. Estoy dentro, pero ha habido un problema de wifi. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la emisión de un certificado de conformidad por la ECUP en los procedimientos que hemos hecho referencia? Pues en un procedimiento de declaración responsable, la presentación de una declaración responsable junto con un certificado de conformidad de una ECUP producirá los efectos que la normativa atribuye a una licencia. ¿De acuerdo? Este es un efecto jurídico muy importante y muy claramente determinado en el decreto. Procedimientos de declaración responsable más certificado de conformidad igual a licencia. Este efecto jurídico se podrá hacer valer frente a la administración, evidentemente, y frente a cualquier persona pública o privada. Y permitirá este efecto jurídico el inicio inmediato de las obras sin perjuicio de esas potestades de inspección municipal a las que he hecho referencia anteriormente. En un procedimiento de licencia, ¿cuál es el efecto jurídico de un certificado de conformidad? Lo primero que hay que decir es que el artículo 220.2 de la LOTUB nos indica que en un procedimiento de licencia urbanística siempre se requiere la existencia de dos informes municipales, uno técnico y uno jurídico.
Pues bien, en un procedimiento de licencia podemos decir que el certificado de conformidad de la ECUP sustituye al informe técnico municipal. No así al jurídico, que en todo caso deberá emitirse con carácter previo a la eventual concesión de la licencia. ¿De acuerdo? En un procedimiento de licencia, por tanto, el certificado de conformidad equivale, sustituye al informe técnico, no al jurídico que, como indico, siempre debe de emitirse. En el caso del artículo 2.2c que hacía referencia antes respecto a la certificación de una ECUP respecto al cumplimiento de normativa y planeamiento urbanístico vigente, hay que decir que si la cédula de garantía urbanística no ha sido emitida por el ayuntamiento, la ECUP puede requerir al mismo para que la emita y si en un plazo de 2 meses esta no se ha emitido, pues se entenderá que el parecer del ayuntamiento es favorable al desarrollo, a la implantación del proyecto en cuestión. Bien, inspección. Dice el decreto que tanto los ayuntamientos como la Dirección General pueden inspeccionar la actuación de la ECUP, sobre todo hace una referencia a las cuestiones que estén reflejadas en el registro, en el RECUP, pues, todas las cuestiones que luego se detallarán que deben de figurar ahí. Lógicamente, la Dirección General realizará un seguimiento. Requisitos, que es la otra parte un poco de la intervención. El artículo 8 nos indica qué requisitos debe cumplir una ECUP para constituirse y para poder ejercitar sus funciones que le ha atribuido la ley y el decreto. En primer lugar, debe estar acreditada ante la ENAC, que es una entidad nacional de acreditación y como tenemos a Luis en última instancia, que es un representante de la misma, pues no digo más en este momento. Debe suscribir la ECUP un seguro de responsabilidad civil por una cantidad mínima de 1,8 millones de euros respecto a posibles daños en el ejercicio de sus funciones y que pueda provocar tanto a la administración como a terceros particulares. Y debe de contar con personal con título habilitante conforme a la ley 38/99 de ordenación de la edificación y además debe tener una experiencia mínima este personal de 3 años en actividades relacionadas con edificación, en áreas tales como urbanismo, prevención de riesgos, patrimonio histórico artístico o protección arquitectónica. Para acabar, obligaciones de las ECUP. El artículo 10 del decreto establece un largo listado, digamos, de obligaciones que debe cumplir una ECUP para el desarrollo de sus funciones. Por destacar alguno, el apartado 8 indica que una ECUP debe identificar al personal técnico al que nos hemos referido ahora mismo que vaya a ejercitar estas funciones de verificación y control en la entidad. Junto con esa identificación de estas personas, de este personal técnico, debe figurar su titulación, su formación, conocimiento y experiencia profesional. También se puede destacar la obligación de comunicar a la Administración las infracciones urbanísticas que se detecten, así como un informe anual, tanto a la Dirección General de Urbanismo como a los ayuntamientos en los que haya participado la propia ECUP, en cuestiones tales como actuaciones por municipios, certificados emitidos y reclamaciones recibidas. Es decir, debe haber una memoria anual de actuación de la ECUP a remitir tanto a la Dirección General como a los ayuntamientos en los que haya participado. Finalmente, 3 detalles. Auditorías, ya se ha nombrado por Ana, la Dirección General llevará a cabo en colaboración con los ayuntamientos auditorías de calidad a las ECUP. ¿De acuerdo? Se realizarán cada 2 años y las ECUP deben someterse obligatoriamente a este control. Puede haber otras auditorías extraordinarias. Precios. La Dirección General, como también ha dicho la subdirectora, tiene que fijar por imposición, por prescripción del decreto, los precios mínimos y máximos a cobrar por una ECUP en el ejercicio de las funciones establecidas. Y dentro de ese rango que ayer ya fue publicado en la web de la Consellería, cada ECUP entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de cada año debe comunicar a la Dirección General los precios que va a cobrar, digamos, el año siguiente. Y por último, régimen de incompatibilidades. Las ECUP deben ser totalmente independientes en el ejercicio de sus funciones. Este principio general se concreta en lo siguiente. No puede haber ninguna dependencia comercial, técnica, financiera, societaria, etcétera, entre la ECUP y la entidad o empresa contratante, evidentemente.
Y la misma independencia se exige respecto, en relación a la EQUP, respecto a la persona que redacte el proyecto y ejecute las obras. Y por último, importante también, el personal técnico que forma parte de la EQUP no podrá en ningún caso elaborar proyectos de obra, visarlos o efectuar cualquier otra función relacionada con su actividad profesional que no sea las previstas en este decreto. Es decir, se predica una incompatibilidad absoluta respecto del personal técnico asignado a la EQUP. Y esto es lo que os quería comentar como aspectos más relevantes de los artículos 1 a 13 del decreto. Muchas gracias.